Buenos días, mi nombre es Angeli Sierra y estudio quinto semestre de arquitectura. Con mi grupo vamos a exponer sobre el cuestionario del segundo corte. ¿Cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento? Tenemos a Filippo Brunelleschi, es el padre de la arquitectura renacentista, que presenta un estilo caracterizado por la pureza de las líneas, la simplicidad y la armonía de la distribución de los volúmenes en el espacio. También está el León Battista Alberti, considerado como uno de los grandes teóricos de la arquitectura renacentista. Alberti diseñó edificios como la Basílica de Santa Maria Novella en Florencia y el Palacio Rucellai en Florencia. También tenemos a Donato de Angelo Bramante. Este artista llevó a Roma todas las innovaciones arquitectónicas del norte de Italia, tras formarse en los talleres Urbino, una de las capitales artísticas del Cuatrocentenario. Tenemos también a Miguel Ángel Buonarroti, pues se presenta como un transgresor de las normas e imprime un gran dinamismo a sus obras, mostrando un espíritu anticlásico y un sentimiento profundamente trágico. Tenemos a Andrea Palladio, el cual su estilo influenció al neoclasismo y diseñó numerosas villas y palacios en Venecia, y el Veneto siendo su obra más famosa, la Rotonda. ¿Quién fue Filippo Brunelleschi? Filippo Brunelleschi fue un arquitecto y escultor italiano que vivió entre 1377 y 1446. Es conocido como uno de los principales exponentes del Renacimiento en Italia y fue una figura clave en el desarrollo de la arquitectura renacentista. Brunelleschi es especialmente reconocido por su diseño y construcción de la cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia, Italia, una de las obras maestras de la arquitectura renacentista. Además de sus logros arquitectónicos, Brunelleschi también es famoso por sus estudios de perspectiva y proporción arquitectónica, que influyeron en gran medida en el arte y la arquitectura del Renacimiento. Su impacto en la historia del arte y la arquitectura es ampliamente reconocido y su legado perdura hasta el día de hoy. Entre las obras arquitectónicas más importantes de Filippo Brunelleschi tenemos la cúpula de la Catedral de Santa María de la Flor, Florencia, entre 1418 y 1434. Tenemos el Hospital de los Inocentes, Florencia, entre 1419 y 1427. La Basílica de San Lorenzo de Florencia, en Florencia, entre 1421 y 1428. También está la Capilla Barbadori, iglesia de Santa Felicita, en Florencia, en 1420. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Buitrago, soy estudiante de la sección San Cristóbal del Politécnico Santiago Mariño y el día de hoy me corresponde hablarles de las preguntas número 4, 5 y 6 correspondientes al cuestionario para Historia de la Arquitectura 2. Pregunta número 4. ¿Quién fue León Battista Alberti? Pocas palabras, fue un arquitecto humanista, tratadista y poeta italiano, reconocido como el primer teórico artístico del Renacimiento. Entre sus obras más importantes se señalan el Palacio de Venecia, Santa Maria Novella y Villa de la Vigna Nuova, ubicadas en Roma y Florencia respectivamente. Pregunta 5. ¿Quién fue Donato Bramante? Pintor y arquitecto italiano, que introdujo el primer estilo del primer Renacimiento en Milán y en Roma. Su obra más importante fue el planteamiento de la Basílica de San Pedro, la Catedral de Pavia y la Basílica de Ambrosio, todas ellas ubicadas en Roma, Italia, entre los años 1490 y el año 1500. Como podemos ver, tanto León Battista Alberti como Bramante fueron dos de los arquitectos más importantes del Renacimiento, tanto por sus obras como su influencia en la humanidad. Gracias. Saludos nuevamente, mi nombre es Juliani Gómez, soy estudiante de la extensión de Ciudad Ojeda ubicada en el estado Zulia y mi punto a exponer es sobre el manierismo. El manierismo es un estilo que se desarrolló en Europa durante el siglo XVI como una reacción al equilibrio y armonía del Renacimiento. Se caracteriza por su énfasis en la artificialidad,
la exageración de las formas, la complejidad y la ambigüedad. Pero cuando hablamos de arquitectura, el manierismo se puede apreciar en la elaboración de fachadas con elementos decorativos exuberantes y en la creación de espacios interiores sofisticados y teatrales. Algunos de los principales arquitectos manieristas son: el primero es Jacopo Barocci de Vignola. Fue uno de los arquitectos más influyentes del manierismo tardío en Italia. Su obra más destacada es el Palacio Farnese en Roma, donde combinó la grandiosidad renacentista con elementos manieristas, como la fachada decorada con pilastras y cornisas. El siguiente artista se llamaba Giacomo della Porta, que fue un arquitecto también italiano conocido por su trabajo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Contribuyó a la finalización de la cúpula diseñada por Miguel Ángel y construyó la fachada principal de la basílica, donde utilizó elementos manieristas como columnas salomónicas y adornos escultóricos. El siguiente artista se llamaba Juan de Herrera. Fue un arquitecto español, destacado durante el reinado de Felipe II. Su obra más reconocida fue el Monasterio del Escorial, en el que combinó elementos neoclásicos con rasgos manieristas, como la exageración de la repetición de elementos y utilización de diferentes órdenes arquitectónicos. Y el último, pero no menos importante, se llamaba Baldassare Peruzzi, que fue un arquitecto italiano también, que trabajó principalmente en Roma. Su estilo se caracteriza por la delicadeza de sus formas y por la utilización de elementos decorativos clásicos de manera innovadora. Su obra más notable es la Villa Farnesina, donde diseñó los frescos y la arquitectura. Ok, continuando con el tema, ahora les voy a mencionar algunos artistas destacados de esa época, ya que estamos hablando sobre Renacimiento y manierismo. El primer artista se llamaba Miguel Ángel. Fue un artista renacentista italiano conocido por sus habilidades como escultor, pintor y arquitecto. Su obra más famosa es la Capilla Sixtina, donde pintó el techo del Vaticano, y vivió en el periodo de 1475 a 1564. El siguiente artista se llamaba Rafael, y él fue un pintor y arquitecto renacentista italiano. Una de sus obras más importantes fue la Escuela de Atenas, que se encuentra también ahí mismo donde está el Vaticano. Y él vivió en el periodo de 1483 a 1520. Ok, continuando, el siguiente artista se llamaba El Greco, y él fue un pintor renacentista y manierista de origen griego, pero afincado en España. Una de sus obras más reconocidas es El entierro del conde de Orgaz, y vivió en el periodo de 1541 a 1614. Ok, continuando, el siguiente artista se llamaba Diego Velázquez, y él fue un pintor barroco español y uno de los más destacados de la historia del arte. Su obra más conocida es el llamado Las Meninas, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España, y vivió en el periodo de 1599 a 1660. Sandro Botticelli, o mejor conocido como Botticelli. Él fue un pintor italiano de la época del Renacimiento. Su obra más famosa es El Nacimiento de Venus, y vivió en el periodo de 1545 a 1510. Y por último está el artista más conocido en arquitectura llamado Leonardo da Vinci. Él fue un polímata italiano del Renacimiento. Una de sus obras más icónicas es La Última Cena. Ese cuadro lindo de la Última Cena de Jesucristo. Vivió en el periodo de 1452 a 1519.
Ok, y por último les voy a hablar sobre las nuevas tipologías que comenzaron a existir en aquellos tiempos. En este caso, el Renacimiento. Durante el Renacimiento se incorporaron nuevas tipologías arquitectónicas que se reflejaban los ideales y la estética de la época. Estos incluyen palacios que se convirtieron en centros de poder y residencia para la nobleza y la alta burguesía. Los palacios renacentistas se caracterizaron en aquellos tiempos por su arquitectura simétrica y proporciones equilibradas, con fachadas elegantes y ornamentos decorativos. También están las villas, que las villas eran residencias rurales o suburbanas que servían como escapadas de lujo para la élite. Estas villas se diseñaban con jardines, patios, terrazas, integrándose con el paisaje circundante. Está un ejemplo de la Villa Rotonda de Andrea Palladio. Ese es un ejemplo muy famoso de lo que es una villa renacentista. Siguiendo hablando del tema, también están las iglesias. Durante el Renacimiento, las iglesias adquirieron una nueva importancia como centro de vida religiosa y cultural, y se diseñaron muchas iglesias renacentistas con cúpulas inspiradas en la arquitectura clásica romana. Un ejemplo bastante común de esto es la Basílica de San Pedro, que está ubicado en Roma, Italia. También están los que son los teatros. Durante el Renacimiento se popularizó el teatro como una forma de entretenimiento. Los teatros renacentistas en este caso se caracterizaron por su diseño circular o semicircular, con una arquitectura distintiva que permitía una buena visibilidad y acústica para el público. Y por último, pero no menos importante, también están los que eran las bibliotecas. A medida de que aumentaba el conocimiento y la educación en aquellos tiempos, las bibliotecas se convirtieron en lugares importantes para almacenar y acceder a la información. En este caso, las bibliotecas renacentistas se diseñaron con amplias estanterías y grandes salas de lectura. Un ejemplo también común de esto es la Biblioteca Laurenciana, que está ubicado en Florencia, Italia. En resumen, las nuevas tipologías arquitectónicas incorporadas durante el Renacimiento reflejaron el enfoque de la proporción, simetría, belleza y estética, así como el auge del poder y la riqueza de la nobleza y la burguesía. Estas nuevas tipologías incluyeron los que les voy a mencionar nuevamente: palacios, villas, iglesias, teatros y bibliotecas, que se diseñaron de acuerdo con los ideales renacentistas de armonía y equilibrio. Muchas gracias. Soy Macy Rodríguez y hoy les voy a hablar de elementos compositivos de los palacios del Renacimiento y función destinada a cada uno de los niveles. Los elementos compositivos de los palacios renacentistas incluyen el uso de los órdenes clásicos y las medidas matemáticas para precisar la altura y la anchura. Las columnas, los frontones, los arcos y las cúpulas son utilizados con imaginación en toda clase de edificación. En cuanto a la función de cada nivel, los palacios renacentistas suelen tener 3 niveles. En el primer nivel se destinaba a áreas públicas como la entrada, la sala de recepción y la cocina. En el segundo nivel se destinaba a las áreas privadas, como las habitaciones y los estudios. Y en el tercer nivel se destinaba a las áreas de servicio, como las habitaciones de los sirvientes y las áreas de almacenamiento. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre quién fue Andrea Palladio. Andrea Palladio, 1508-1580, fue un arquitecto italiano durante el periodo del Renacimiento que trabajó principalmente en la ciudad de Vicenza y sus alrededores. También en Venecia. Se le considera uno de los arquitectos más influyentes en la historia de la arquitectura occidental. Sus villas campestres y otras obras han influenciado de manera importante en la arquitectura neoclásica. Palladio es conocido por su habilidad
para actualizar la herencia de las formas clásicas con la realidad del momento central del siglo XVIII, del siglo XVI. Una de sus apuestas más relevantes tuvo que ver con demostrar que los mismos principios arquitectónicos podían ser usados en obras de gran magnitud como las iglesias o templos y en las obras más sencillas como las casas. Es por ello que las viviendas del paladinismo contaron con pórticos, un elemento que solo era habitual ver en templos o construcciones de carácter religioso. Y en la siguiente diapositiva se habla sobre las obras arquitectónicas más importantes de Andrea Palladio. Aquí tenemos 4 de sus obras más destacadas. Tenemos en primer lugar al Teatro Olímpico de Vicencia, construido desde 1580 hasta 1585. Es una obra maestra del arquitecto. Aunque no lo pudo ver acabado, a su muerte lo completó Vincenzo Scamozzi. Fue el primer teatro cerrado del mundo y es uno de los más viejos de la historia. La fuente de la inspiración fue Roma. En la siguiente tenemos a la Villa La Rotonda, Vicencia, ubicada en Vicencia. Es la residencia más famosa y aclamada del arquitecto. Se construyó en 1566 a las afueras de la ciudad de Vicencia para el sacerdote y conde Paolo Almerico. Este magnífico edificio, ubicado sobre una colina, está inspirada en el Panteón de Roma y ha sido imitado y copiado hasta la saciedad. La iglesia del Santísimo Redentor, isla de Giudecca, Venecia. Durante la Venecia de 1576, cuando la epidemia de la peste diezmaba la ciudad, el Senado le encargó a Palladio el diseño de este lugar religioso para pedirle a Dios que se apiadasen de ellos. Se empezó a construir en 1577 y se finiquitó en 1592, sin que su autor llegase a verla terminada. De último tenemos al puente del río Brenta en Bassano del Grappa. Fue en 1569 cuando nuestro genio decidió probar con algo diferente a sus teatros y villas y diseñó este puente Vicencio, en un pequeño pueblo del Veneto, tachado y construido enteramente de madera. Existe ya desde el siglo XIII, pero Palladio le dio su forma actual en el siglo XVIII. Es una de las mayores joyas patrimoniales italianas que no tiene tanto reconocimiento a nivel mundial. Listo. Doy por finalizada mi exposición. Las principales características arquitectónicas de las villas de Palladio son la presencia de un cuerpo central, esculturas en piedra blanca de Vicenza y decoraciones pictóricas firmadas por los más grandes artistas de la época. Las fachadas, dominadas por frontones, normalmente decorados con símbolos del propietario, anunciaban una poderosa presencia en un territorio vasto y llano, y no tenían necesidad para ser visibles de tener la altura de los palacios ciudadanos. Sus logias ofrecían un lugar placentero y a la sombra para entretenerse, conversar o la ejecución musical, actividades que se pueden ver celebradas en las decoraciones de la villa, como por ejemplo en Villa Caldogno. En el interior, Palladio distribuía las funciones vertical u horizontalmente. Las cocinas, la despensa, la lavandería y las bodegas se encontraban en la planta baja, y el amplio espacio bajo el techo se empleaba para conservar el producto más precioso de la explotación, que vendría siendo el grano, que incidentalmente servía también para aislar los ambientes habitables inferiores. En la planta principal, habitada por la familia y sus invitados, las estancias más públicas, que serían la logia y el salón, que se encontraban sobre el eje central, mientras que a derecha e izquierda se iban abriendo habitaciones de distinto tamaño, desde las grandes cámaras rectangulares a través de la estancia
cuadradas de dimensiones medias hasta las pequeñas rectangulares usadas a veces por los propietarios como estudios para administrar el fondo. Las habitaciones de los propietarios no eran con frecuencia la única construcción de la que Palladio era responsable. Las villas, a pesar de su apariencia no fortificada y sus logias abiertas, descendían aún directamente de los castillos y estaban rodeadas por un patio cerrado, por un muro que le dotaba la necesaria protección de los bandidos y malhechores. El patio, también llamado cortivo, contenía lavarchés, palomares, hornos para el pan, gallineros, habitaciones para los campesinos y los servidores domésticos, estancias para hacer el queso y bodegas para exprimir la uva. Ya desde el siglo XV se solía crear un patio delante de la casa con un pozo separado respecto al patio de servicio y con sus barcheses. Los animales y los espacios para criar el ganado, jardines, huertos de verdura y de especias, estanques para peces y casi invariablemente un gran huerto de árboles frutales que era llamado el brolo, estaban todos reagrupados o localizados en el interior del muro que rodeaba el lugar. Gracias.